Nunca imaginé que las paredes de mi propia casa podrían guardar secretos tan pesados que destrozarían todo lo que creía sobre mi familia. Esa noche, cuando encontré la caja fuerte escondida detrás del closet de mi cuñada, el suelo bajo mis pies se desmoronó y me sentí completamente sola. El peso de ese descubrimiento lo cambiaría todo para siempre. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Elena, y a los 72 años, pensaba que sabía cómo era el amor. Pensaba que entendía lo que significaba la familia. Estaba equivocada en tantas cosas. Y fue necesario encontrar esa caja de metal frío para abrir finalmente mis ojos a la verdad que me había estado mirando fijamente durante décadas. Cada mañana en mi pequeño departamento de la colonia Doctores solía empezar igual. El sonido del metro rugiendo bajo mis pies, sacudiendo las delgadas paredes de mi rentita de una recámara. El olor del café quemado de la fonda de abajo se filtraba por las rendijas de mis ventanas, mezclándose con el aroma de gases de escape y el olor distante de los tacos de canasta del puesto de la esquina. Mi mesa de la cocina, apenas lo suficientemente grande para dos, siempre estaba llena de recibos sin pagar, frascos de medicinas y mi viejo celular que ya casi nunca sonaba. Me sentaba ahí en mi bata descolorida, la misma que había usado durante 3 años, porque comprar ropa nueva se sentía como un lujo imposible. Mis dedos hinchados por la artritis se envolvían alrededor de una taza desportillada y miraba hacia el patio interior, viendo a las palomas pelear por las migajas de bolillo que alguien había esparcido en los barandales de metal. El silencio frío de mi departamento se sentía más pesado que el aire húmedo del verano que caracteriza a la Ciudad de México. Pero no siempre había sido así. Recuerdo cuando mi teléfono solía vibrar con mensajes, cuando mi pequeña salita resonaba con risas en lugar del zumbido constante de mi viejo refrigerador. Hubo un tiempo cuando mi familia me necesitaba, me quería, cuando sentía que importaba en sus vidas ocupadas y exitosas. Mi esposo Ricardo y yo habíamos estado casados 47 años. 47 años construyendo una vida juntos, criando a nuestra hija Sara en una casita en la colonia del Valle, antes de perderla por las deudas médicas y los negocios fallidos de Ricardo. Cuando nos mudamos al departamento, la hermana de Ricardo, Mónica, nos ofreció quedarnos en el cuarto de huéspedes de su hermoso penthouse en Polanco. La familia se ayuda entre familia, dijo con esa sonrisa cálida que ahora me doy cuenta era tan falsa como las bolsas de diseñador que decía que eran regalos de amigas. El departamento de Mónica era todo lo que el mío no era. Ventanales del piso al techo con vista al bosque de Chapultepec, pisos de madera que probablemente costaron más de lo que yo ganaba en 2 años, y una cocina integral más grande que toda mi sala. Las paredes estaban decoradas con arte caro, del tipo que me daba miedo respirar muy fuerte por si acaso dañaba algo que valía más que mi pensión anual del IMSS. Durante meses, viví ahí como un fantasma. Traté de hacerme pequeña, invisible, agradecida. Limpié sus baños hasta que la porcelana brilló. Cociné sus comidas con ingredientes que no podía permitirme comprar para mí. Y cuidé a sus hijos mientras ellos iban a cenas caras en la zona rosa. Me decía a mí misma que era temporal, que estábamos ahorrando dinero, que la familia se suponía que se ayudara en tiempos difíciles. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en un año. Ricardo parecía cómodo, más cómodo de lo que había estado en nuestra propia casa. Se sentaba en el sillón de piel de Mónica, leyendo su periódico Reforma, tomando café de su máquina expreso cara. Cuando trataba de hablar con él sobre encontrar nuestro propio lugar otra vez, me hacía a un lado con la mano. ¿Para qué la prisa? A Mónica le encanta tenernos aquí. Además, ¿a dónde más iríamos? La verdad era que me sentía como una intrusa en mi propia vida. Cada mañana, Mónica se deslizaba por el departamento en sus batas de seda y pantuflas de diseñador, haciendo llamadas sobre sus inversiones inmobiliarias, su portafolio de acciones, sus viajes de fin de semana a Valle de Bravo. Nunca trabajó en un empleo tradicional, pero el dinero parecía fluir a su alrededor como agua. Mencionaba casualmente durante el desayuno que había ganado miles en Bitcoin esa semana,
o que su asesor financiero le había recomendado diversificar sus activos en oro. Yo, mientras tanto, sobrevivía con una pensión fija que apenas cubría mis medicamentos. Los frascos de pastillas se alineaban en la mesa de granito de Mónica como pequeños soldados, recordándome diariamente mis fracasos, mis limitaciones, mi dependencia de otros. Medicamentos para la presión, pastillas para la artritis, los antidepresivos que mi doctor me había recetado cuando el peso de todo se volvió demasiado para soportar sola. Mi hija Sara vivía en la colonia Roma con sus 2 hijos pequeños. Trabajaba como enfermera en el Hospital General, haciendo turnos dobles para salir adelante después de su divorcio. Sara era la luz de mi vida, la única persona que todavía me llamaba regularmente, que parecía preocuparse por mis opiniones, mis sentimientos, mi existencia. Pero hasta esas llamadas se habían vuelto tensas últimamente, llenas de su propio estrés sobre los costos del cuidado infantil, el aumento de la renta, la realidad agotadora de ser madre soltera en una de las ciudades más caras del mundo. «Mamá, estoy intentando», me susurraba al teléfono durante sus descansos en el hospital. «Pero los niños necesitan chamarras nuevas para el invierno, y Emma necesita clases particulares, y no sé cómo voy a poder con los gastos de las posadas este año». La derrota en su voz me partía el corazón en pedacitos cada vez que hablábamos. Quería desesperadamente ayudarla, ser la madre que merecía, la abuela que mis nietos necesitaban. Pero ¿qué podía ofrecer? Mi pensión apenas cubría mis necesidades básicas, y estaba viviendo en la casa de alguien más, durmiendo en el cuarto de huéspedes de alguien más, comiendo comida que alguien más había pagado. Fue entonces cuando empezaron los mensajes. O más bien, cuando pararon. Comenzó con cosas pequeñas. Los mensajes de Sara tardaban más en ser respondidos. Conversaciones familiares en WhatsApp en las que no me incluían. Planes navideños discutidos en susurros que se callaban cuando entraba al cuarto. Captaba fragmentos de conversaciones entre Ricardo y Mónica, menciones de inversiones y oportunidades, y mantener las cosas sencillas. Una noche de octubre, mientras las hojas en Chapultepec se estaban volviendo esos hermosos tonos dorados y rojizos que hacen que la Ciudad de México se sienta mágica, recibí un mensaje que lo cambió todo. Era de mi nieta Emma, la hija de Sara de 8 años que siempre había sido mi compañerita, mi socia para armar rompecabezas y hacer galletas. «Abuelita, ¿vas a venir a mi fiesta de cumpleaños la próxima semana?» Mami dijo que tal vez no. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras. La fiesta de cumpleaños de Emma. La fiesta de cumpleaños de mi propia nieta. Y yo era un tal vez no. Inmediatamente llamé a Sara, mi corazón latiendo fuerte mientras el teléfono sonaba 1, 2, 3 veces antes de ir al buzón de voz. «Hola, hablas con Sara. No puedo tomar tu llamada ahora mismo, pero deja un mensaje y te regreso la llamada lo antes posible». Dejé 3 mensajes esa noche. Sara no me regresó la llamada. A la mañana siguiente, le pregunté a Ricardo sobre la fiesta. Estaba sentado en la cocina de Mónica, revisando su iPad, probablemente leyendo sobre tendencias del mercado de valores o precios de criptomonedas, temas que se habían vuelto sus obsesiones desde que nos mudamos con su hermana. «¿Qué fiesta?», preguntó sin levantar la vista. «La fiesta de Emma. La fiesta de cumpleaños de nuestra nieta, Ricardo». Me miró brevemente. Luego regresó a su pantalla. «Ah, eso. Creo que va a ser pequeña este año. Ya sabes cómo están las cosas». Pero no sabía cómo estaban las cosas. Ese era el problema. Todo se sentía como un secreto al que no estaba invitada a entender. Esa tarde, mientras Ricardo estaba en el peluquero y Mónica en su clase de yoga, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Revisé el correo de Mónica que había quedado en la superficie de la cocina. Me dije a mí misma que solo lo estaba organizando, ayudando, siendo útil. Pero la verdad era que estaba desesperada por respuestas, por alguna explicación de por qué me sentía tan invisible en mi propia familia. Lo que encontré entre las facturas usuales y publicidad fue un estado de cuenta bancario. El estado de cuenta de Mónica, descuidadamente dejado en un sobre abierto junto a una pila de revistas de bienes raíces. Los números en ese estado de cuenta hicieron temblar mis manos.
Mónica tenía más dinero en su cuenta de cheques de lo que yo había ganado en los últimos 5 años combinados. Había depósitos regulares, grandes, de fuentes que no reconocía, rendimientos de inversiones, pagos de dividendos, algo llamado ganancias de criptomonedas, que mostraba miles de pesos apareciendo como magia cada pocas semanas. Pero no era solo el dinero lo que me impactó, era el gasto. Cargos de restaurantes caros, compras en boutiques de lujo, un pago a algo llamado servicios de viajes elite, por una cantidad que habría cubierto mi renta durante 6 meses. Todo esto mientras yo desayunaba cereal genérico y usaba los mismos 3 conjuntos en rotación, porque no podía permitirme reemplazar mi ropa desgastada. Puse el estado de cuenta exactamente donde lo encontré, pero los números se grabaron en mi memoria como una marca. Mónica no solo estaba cómoda, era rica. Lo suficientemente rica para ayudar a Sara con los gastos de los niños, lo suficientemente rica para ayudarme a encontrar un departamento pequeño propio, lo suficientemente rica para hacer nuestras vidas mucho más fáciles. Pero nunca ofreció, y nosotras nunca supimos qué podíamos pedir, porque nunca supimos cuánto tenía realmente. Esa noche, no pude dormir. Me acosté en la cama del cuarto de huéspedes, escuchando los sonidos de la ciudad filtrándose por las ventanas caras de Mónica, y traté de entender lo que había descubierto. Ricardo roncaba suavemente a mi lado, contento e inconsciente de la tormenta que se gestaba en mi pecho. ¿Cómo no podía ver lo que yo estaba viendo? ¿Cómo podía estar tan cómodo viviendo de la caridad de su hermana, mientras nuestra propia hija luchaba para comprar chamarras de invierno para nuestros nietos? Las semanas que siguieron se sintieron como caminar en la niebla. Halloween llegó y pasó sin una invitación para llevar a Emma y su hermano a pedir dulces, algo que había sido nuestra tradición desde que tuvieron edad para caminar. Los planes del Día de Muertos se discutían en susurros, y cuando pregunté directamente sobre los arreglos, Mónica sonrió con esa misma sonrisa brillante y vacía y dijo: «Ay, lo vamos a hacer sencillo este año. Solo familia cercana». Yo era familia cercana. Era la esposa de Ricardo, la madre de Sara, la abuela de los niños. Pero de alguna manera, no era lo suficientemente cercana. El punto de quiebre llegó en una fría noche de martes en noviembre. Estaba buscando una bufanda en el closet del pasillo de Mónica, algo cálido para envolverme los hombros en una caminata a la farmacia. El closet estaba perfectamente organizado, como todo lo demás en la vida de Mónica. Los abrigos de diseñador colgaban en filas ordenadas, botas caras alineaban el piso, y los estantes tenían bolsas y accesorios que probablemente costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Mientras alcanzaba una bufanda negra sencilla en el estante superior, mi mano chocó contra algo inesperado, algo duro y frío y completamente fuera de lugar entre las telas suaves y artículos de piel. Me paré en puntas de pie, apartando un abrigo de cashmere, y ahí estaba, una caja fuerte pequeña y negra de metal, escondida detrás de la ropa colgada como un secreto demasiado peligroso para guardarse a la vista. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras miraba fijamente esa caja fría y cerrada. ¿Por qué querría Mónica mantener una caja fuerte escondida en su closet? ¿Qué podría ser tan valioso, tan secreto, que necesitara estar encerrado lejos hasta de su propia familia? Extendí la mano y la toqué, mis dedos trazando la superficie lisa de metal. Era más pesada de lo que esperaba, sólidamente construida, el tipo de caja fuerte que iba en serio. Había un teclado digital al frente, números que brillaban suavemente en la luz tenue del closet. Me alejé rápidamente, mis manos temblando mientras agarré la primera bufanda que pude encontrar y cerré la puerta del closet. Pero la imagen de esa caja fuerte se grabó en mi mente como una fotografía que no podía dejar de ver. ¿Qué estaba escondiendo Mónica? Y más importante, ¿por qué me sentía tan segura de que lo que fuera que estuviera en esa caja fuerte tenía algo que ver con la distancia creciente en nuestra familia, las conversaciones susurradas, la sensación de que lentamente estaba siendo borrada de sus vidas? Los siguientes días pasaron en una nube de sospecha y duda. Me encontré observando a Mónica más cuidadosamente, escuchando sus conversaciones telefónicas, prestando atención a la forma en que interactuaba con Ricardo.
Había cosas pequeñas que nunca había notado antes. La forma en que cambiaba el tema cuando entraba a un cuarto. La forma en que cerraba rápidamente su laptop cuando entraba a la cocina. La forma en que ella y Ricardo intercambiaban miradas cuando pensaban que no estaba viendo. También empecé a recordar otras cosas. Momentos durante el año pasado cuando Mónica había mencionado negocios, oportunidades de inversión, asuntos de dinero que Ricardo parecía entender, pero nunca compartía conmigo. Momentos cuando Sara había llamado, molesta por el dinero, y Ricardo tomaba el teléfono a otro cuarto, hablando en tonos bajos que no podía escuchar. Una tarde, mientras Mónica estaba fuera y Ricardo tomaba la siesta, tomé una decisión que habría aterrorizado a la Elena de antes. Regresé a ese closet. La caja fuerte estaba exactamente donde la había encontrado, escondida detrás de abrigos de diseñador como un secreto oscuro. Miré fijamente el teclado digital, mi mente acelerada. ¿Qué usaría Mónica como combinación? ¿Su cumpleaños? ¿El cumpleaños de Ricardo? ¿Alguna fecha importante que no conocía? Probé primero su cumpleaños. El teclado hizo un sonido suave, pero la luz roja se mantuvo roja. Combinación incorrecta. Probé el cumpleaños de Ricardo. Luego varias combinaciones de números que se me ocurrieron. Nada funcionó. Y con cada intento fallido, mi ansiedad creció. ¿Y si Mónica llegaba a casa? ¿Y si la caja fuerte tenía algún tipo de alarma? ¿Y si estaba cruzando una línea que nunca podría descruzar, pero no podía parar? Algo profundo en mis entrañas me decía que lo que fuera que estuviera en esa caja fuerte tenía respuestas a preguntas que había tenido miedo de hacer. ¿Por qué habían cambiado tan dramáticamente las dinámicas familiares? ¿Por qué me sentía como una extraña en mi propia vida? ¿Por qué Mónica tenía tanto dinero mientras el resto de nosotras luchábamos? Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo. Unas semanas antes, había visto a Mónica escribiendo algo en un pedacito de papel, murmurando números para sí misma. En ese momento, asumí que era un número telefónico o una dirección, pero ahora me preguntaba si podría haber sido algo completamente diferente. Traté de recordar la secuencia de números que la había escuchado repetir. ¿Era 0847 o 4780? Mis dedos artríticos tantearon sobre el teclado mientras probé diferentes combinaciones. Mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura que los vecinos podían escucharlo. Y entonces, milagro de milagros, escuché un clic suave. La luz roja se volvió verde. La caja fuerte estaba abierta. Adentro, mi mundo colapsó. Pilas de dinero llenaban el espacio pequeño. Más dinero del que había visto fuera de un banco. Billetes de 200, 500, miles, amarrados con ligas como en las películas. Pero no era solo dinero. También había documentos, estados de cuenta, registros de inversión, lo que parecían escrituras de propiedades. Y en el fondo, un sobre manila con el nombre de mi hija escrito en él con la letra ordenada de Mónica. Con manos temblorosas, saqué el sobre marcado Sara. Adentro había copias de documentos que nunca había visto antes. Un fideicomiso a nombre de Sara, establecido años atrás, que valía cientos de miles de pesos. Dinero que podría haber resuelto cada preocupación financiera que mi hija me había expresado. Dinero que podría haber pagado la educación de los niños, atención médica, todas las cosas que mantenían a Sara despierta en la noche preocupándose. Pero había más. Una carta, firmada por Mónica y fechada 6 meses antes. Una carta explicando que el fideicomiso había sido activado, que se suponía que pagos regulares iban a Sara para ayudar con gastos de manutención y cuidado infantil. Pagos que, según los registros bancarios, nunca se habían hecho. Los papeles se resbalaron de mis manos como hojas en viento otoñal. Mónica le había estado robando a mi hija. No solo escondiendo dinero de nosotras, sino realmente robando fondos que legalmente eran de Sara. Dinero que se suponía la ayudaría a ella y a los niños. Todas esas noches que había escuchado a Sara llorar por dinero para la renta, por los niños necesitando zapatos nuevos, por tener que elegir entre despensa y luz. Mónica podría haberlo solucionado todo con el trazo de una pluma. Me senté en el piso del closet, rodeada de evidencia de una traición tan profunda que apenas podía procesarla. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto?
¿Cuántas veces Sara me había llamado, desesperada y llorando, mientras Mónica se sentaba en su cocina de diseñador, literalmente sentada sobre cientos de miles de pesos que pertenecían a mi hija? Lo peor era Ricardo. Los documentos mostraban que Ricardo sabía. Su firma estaba en varios de los papeles, su nombre listado como cofideicomisario junto con Mónica. Mi esposo de 47 años, el hombre que me había abrazado cuando lloré sobre sentirme inútil y quebrada, sabía que había dinero disponible para ayudar a nuestra hija que luchaba y había elegido no decir nada. Todos habían elegido no decir nada mientras yo me desvelaba preocupándome por Sara, mientras racionaba mis propios medicamentos para ahorrar dinero que pudiera mandarle para ayudar con los nietos, mientras usaba ropa raída y comía comida genérica para estirar mi pequeño presupuesto solo un poquito más. No recuerdo cuánto tiempo me senté ahí en el piso del closet. El tiempo parecía suspendido, como si estuviera viviendo en una burbuja donde las reglas normales no aplicaban. Cuando finalmente me paré, mis piernas estaban temblorosas, mi visión borrosa de llorar lágrimas que no me había dado cuenta que estaba derramando. Cuidadosamente, fotografié todo con mi viejo teléfono: los documentos, los estados de cuenta, los fajos de dinero, aunque dejé todo exactamente como lo había encontrado. La caja fuerte se cerró con el mismo clic suave y colgué los abrigos de vuelta enfrente, acomodándolos exactamente como habían estado antes. Pero no podía acomodar mi corazón de la misma manera. El conocimiento que ahora cargaba se sentía como cargar piedras en el pecho, pesadas y filosas e imposibles de ignorar. Esa noche, Mónica regresó de su día de compras y yoga y lo que sea que haga la gente rica mientras sus familias luchan. Me saludó con esa misma sonrisa brillante. Preguntó sobre mi día. Ofreció hacerme un té. Todo normal, todo placentero, todo una completa mentira. «¿Cómo estuvo tu tarde, Elena?», preguntó, acomodándose en su caro sofá con una taza de té herbal que probablemente costó más que mi presupuesto semanal de despensa. «Tranquila», logré decir, mi voz sonando extraña hasta para mis propios oídos. «Solo una tarde tranquila». Ricardo se nos unió, fresco de su ducha, viéndose más relajado y contento de lo que lo había visto en años. ¿Por qué no estaría relajado? Estaba viviendo sin pagar renta en lujo mientras su hija contaba centavos y su esposa se sentía como un caso de caridad. «Estaba pensando», continuó Mónica, revolviendo miel en su té con una cuchara de plata. «Tal vez deberíamos planear algo especial para las fiestas navideñas este año». Ricardo mencionó que Sara ha estado estresada últimamente. Tal vez podríamos hacer algo bonito para ella y los niños. La casualidad de ello, la audacia absoluta, casi me quitó el aliento. Aquí estaba, sugiriendo que hiciéramos algo bonito para Sara, mientras se sentaba sobre una fortuna que ya le pertenecía. Era como ver a alguien robar la cartera de alguien y luego ofrecerse a invitarles a comer. «¡Qué idea tan linda!», dije cuidadosamente. «¿Qué tenías en mente?». Mónica se encogió de hombros, como si el bienestar de mis nietos fuera un detalle menor que no había resuelto completamente. «Ay, no sé. Tal vez una cena en algún lugar bonito. O podríamos contribuir a su fondo navideño». Contribuir a su fondo navideño. Con su propio dinero. Dinero que Mónica había estado robándoles durante meses. Me disculpé temprano esa noche, alegando un dolor de cabeza, que no era totalmente falso. En la privacidad del cuarto de huéspedes, miré fijamente las fotos en mi teléfono, la evidencia de traición que parecía volverse más abrumadora cada vez que la veía. ¿Qué se suponía que hiciera con esta información? ¿Cómo confrontas a la gente que amas con pruebas de que te han estado mintiendo durante meses, tal vez años? ¿Y qué hay de Sara? ¿Cómo podía decirle a mi hija que había habido dinero disponible todo el tiempo? Dinero que podría haber prevenido tantas noches sin dormir, tantas lágrimas, tantas veces que había tenido que decirles a los niños, «esta vez no», cuando pedían cosas simples. Pasé esa noche mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Ricardo a mi lado. ¿Cómo podía dormir tan profundamente cuando sabía lo que sabía? ¿Cómo podía ver a nuestra hija luchar, verme sacrificar, y nunca sugerir que podría haber otro camino? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Sara desde la farmacia, donde había ido a recoger mis medicamentos.
usando la privacidad de la caminata para armarme de valor. «¿Mamá? ¿Está todo bien?» La voz de Sara sonaba cansada, como siempre estos días. «Sara, mi amor, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto. ¿Qué es? ¿Alguna vez has escuchado a Mónica o a tu papá mencionar algo sobre un fideicomiso? ¿O algún tipo de cuenta de inversión establecida a tu nombre?» Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Pero pude escuchar algo en su voz. No confusión, sino precaución. El tono que usa la gente cuando está tratando de no mentir, pero también tratando de no decir la verdad. «Sara, por favor, solo respóndeme honestamente. ¿Alguien alguna vez ha mencionado dinero guardado para ti y los niños?» Otra pausa. Luego un suspiro que parecía venir desde las profundidades de su alma. «Mamá, no quiero meterme en políticas familiares. Algunas cosas son complicadas, ¿sí? ¿Qué cosas? ¿Qué es complicado sobre ayudar a tu propia hija cuando está luchando? Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es». Y entonces me colgó. Mi propia hija me colgó en lugar de explicar qué quería decir con políticas familiares y complicado. Me quedé parada afuera de la farmacia, el viento frío de noviembre cortando a través de mi abrigo delgado, y me di cuenta de que la traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No era solo Mónica y Ricardo quienes sabían sobre el dinero. Sara sabía también. Sara sabía que había ayuda disponible y había elegido no tomarla, o no podía tomarla, o había sido impedida de tomarla por razones que no entendía. La caminata de regreso al departamento de Mónica se sintió como caminar a través de un sueño, o tal vez una pesadilla. Todo se veía igual. Las calles familiares de Polanco, los restaurantes caros y boutiques, la gente bien vestida apurándose con sus vidas importantes y sus problemas complicados. Pero me sentía como si lo estuviera viendo todo por primera vez, como si hubiera estado dormida y apenas me estuviera despertando a la realidad. Cuando regresé al departamento, Mónica y Ricardo estaban sentados en la isla de la cocina, viendo algo en el iPad de Ricardo. Voltearon a verme cuando entré, y por solo un momento, vi algo pasar entre ellos. Una mirada de preocupación, o tal vez culpa, o tal vez solo molestia por ser interrumpidos. «¿Todo bien?», preguntó Mónica, aunque su tono sugería que no le importaba particularmente la respuesta. «Bien», dije, aunque nada estaba bien y tal vez nunca volvería a estar bien. Esa noche, intenté de nuevo con Ricardo. Estábamos solos en el cuarto de huéspedes, alistándonos para dormir, y pensé que tal vez en la privacidad de nuestro espacio compartido, podría ser honesto conmigo. «Ricardo, necesito hablar contigo sobre Sara». Se estaba cepillando los dientes y hizo una pausa para mirarme en el espejo. «¿Qué hay de Sara? Está luchando. Realmente luchando. Los niños necesitan tantas cosas, y ella se está matando trabajando tratando de proveer para ellos». Ricardo se enjuagó la boca y se volteó para verme. «Elena, ya hemos pasado por esto. Estamos haciendo lo que podemos. No podemos resolver los problemas de todos. Pero, ¿y si pudiéramos? ¿Y si hubiera una forma de ayudarla que no estamos viendo?» Algo parpadeó en su cara entonces. Miedo, tal vez. O advertencia. «¿A qué te refieres, Elena?» «Me refiero al hecho de que nuestra hija está sufriendo, y nuestros nietos están sin cosas, y estamos viviendo aquí en lujo como si no importara. No estamos viviendo en lujo. Somos invitados aquí, ¿recuerdas? Mónica está siendo generosa, pero eso no significa que podamos aprovecharnos». ¿Aprovecharnos de qué exactamente? Pero Ricardo ya se estaba volteando, ya cerrando la conversación como cerraba cada conversación que podía llevar a algún lugar donde no quería ir. «Estoy cansado, Elena. ¿Podemos no hacer esto esta noche?» Y fue entonces cuando supe con certeza que mi esposo era parte de lo que fuera que estaba pasando. Parte de las mentiras, parte del secreto, parte de la razón por la que mi hija estaba luchando mientras dinero que le pertenecía se sentaba encerrado en una caja fuerte escondida. Los siguientes días pasaron en una niebla de fingir. Fingir que no sabía lo que sabía, fingir que todo era normal, fingir que mi corazón no se estaba rompiendo un poquito más cada vez que Mónica hacía comentarios casuales sobre sus inversiones o Ricardo asentía con conversaciones sobre dinero como si no estuviera viviendo de la caridad de alguien más.
pero no podía fingir para siempre. El peso del secreto me estaba aplastando, y más que eso, el pensamiento de Sara luchando mientras su propio dinero se quedaba sin usar, me mantenía despierta en la noche. Decidí regresar a la caja fuerte, no para robar nada, no para disturbar nada, sino para documentar todo más minuciosamente. Si iba a confrontar esta situación, necesitaba entenderla completamente. Esta vez, esperé hasta que tanto Mónica como Ricardo salieran durante el día. Mónica tenía una comida con su asesor financiero, y Ricardo había ido a su cita médica semanal. Tenía al menos 2 horas, tal vez más. La combinación funcionó en el primer intento esta vez. Mis dedos recordaron la secuencia como si hubieran estado practicando. La caja fuerte se abrió con el mismo clic suave, revelando su tesoro de secretos. Pero esta vez, miré más profundo. Detrás del dinero y los estados de cuenta, encontré más documentos. Más evidencia de la conspiración que había estado pasando a mi alrededor. Había registros de inversiones en propiedades, acciones, compras de criptomonedas, todo tipo de transacciones financieras que pintaban un cuadro de Mónica como no solo rica, sino extremadamente rica. Su patrimonio neto estaba en los millones, repartido en múltiples cuentas y vehículos de inversión. Era dueña de propiedades que nunca la había escuchado mencionar. Tenía fuentes de ingresos que ni siquiera podía entender. Pero más perturbadores fueron los documentos relacionados con Sara. El fideicomiso era solo el principio. Había cuentas de educación para los niños, fondos de atención médica, incluso un programa de asistencia de vivienda que había sido establecido, pero nunca activado. Dinero, mucho dinero, específicamente destinado para ayudar a mi hija y nietos a vivir mejores vidas. Y todo controlado por Mónica y Ricardo, quienes habían decidido, por razones que no podía entender, que Sara no merecía acceso a fondos que eran legalmente suyos. También había emails, copias impresas de correspondencia entre Mónica y varios asesores financieros. En un intercambio, fechado apenas 3 meses antes, un asesor había preguntado sobre activar los pagos del fideicomiso para Sara. La respuesta de Mónica me heló la sangre. Todavía no. Necesita aprender a manejarse sola primero. Darle acceso ahora solo la haría dependiente. Aprender a manejarse sola, mientras trabajaba turnos dobles como enfermera y criaba 2 niños sola, mientras elegía entre despensa y ropa de invierno para los niños, mientras me llamaba llorando porque no podía pagar el medicamento para el asma de su hijo. Mónica pensaba que Sara necesitaba aprender a manejarse sola, así que estaba reteniendo cientos de miles de pesos que podrían haber hecho toda la diferencia en la vida de mi hija. Pero el peor descubrimiento estaba por venir. En el fondo de la caja fuerte, debajo de todos los otros documentos, encontré una carpeta etiquetada Elena. Una carpeta con mi nombre en ella. Adentro había expedientes médicos. Mis expedientes médicos, obtenidos de alguna manera sin mi conocimiento o permiso. Registros de mi diagnóstico de artritis, mi medicamento para la depresión, hasta notas de mi doctor sobre mi estrés financiero y cómo estaba afectando mi salud. También había un documento que no entendía al principio. Papeles legales que se veían oficiales e importantes. Mientras los leí, mis manos comenzaron a temblar de nuevo. Era un documento de poder legal. Un documento que le daría a Mónica y Ricardo control legal sobre mis finanzas y decisiones médicas si era considerada incompetente. Un documento que nunca había firmado. Nunca visto, nunca acordado. En el fondo de la carpeta había una nota escrita a mano por Mónica. Doctor, Pérez dice que el declive cognitivo a menudo comienza con paranoia y acusaciones infundadas. Documentar todo. Estaban planeando hacerme declarar incompetente. Estaban construyendo un caso para tomar control de mi vida, mis decisiones, mi pequeño pedacito de independencia. Y estaban usando mis reacciones naturales a sus mentiras y manipulación como evidencia de que estaba perdiendo la cabeza. El cuarto giró a mi alrededor. Me agarré del borde de la puerta del closet para evitar caerme mientras el alcance completo de su traición se volvía claro. No solo le estaban robando a Sara, también estaban planeando robarme a mí. Mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a tomar mis propias decisiones. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? ¿Cuántas de mis preguntas,
mis preocupaciones, mis intentos de entender lo que estaba pasando, habían sido registrados como evidencia de mi estado mental en declive? ¿Cuántas veces me había sentido como que me estaba volviendo loca, como que estaba viendo cosas que no estaban ahí, cuando realmente estaba viendo las cosas exactamente como eran? Fotografié todo, cada documento, cada estado de cuenta, cada pieza de evidencia de su elaborada decepción. Mis manos estaban temblando tan mal que tuve que tomar algunas fotos 2 veces, pero logré documentar todo. Cuando terminé, me senté sobre mis talones en ese closet caro, rodeada de ropa de diseñador y secretos escondidos, y tomé una decisión que la Elena de antes nunca habría tomado. Iba a pelear de vuelta. Pero primero, necesitaba entender exactamente contra quién estaba peleando. Durante los siguientes días, observé a Mónica y Ricardo con ojos nuevos, prestando atención a detalles que previamente había ignorado. La forma en que Mónica recibía llamadas telefónicas y salía del cuarto para tomarlas. La forma en que Ricardo se volvía súbitamente muy interesado en su iPad cuando yo entraba a un cuarto. La forma en que ambos parecían monitorear mis movimientos, mis conversaciones, mi comportamiento. Me di cuenta de que cada vez que había expresado frustración o confusión durante el año pasado, habían intercambiado esas miradas significativas. Cada vez que había cuestionado algo que no tenía sentido, habían tomado notas mentales. Habían estado construyendo su caso contra mí, una interacción a la vez. La paranoia que había estado sintiendo no era paranoia en absoluto, era intuición. Mi subconsciente había estado captando su decepción mucho antes de que mi mente consciente entendiera lo que estaba pasando. La sensación de ser observada, juzgada, manejada, todo era real. Más desgarrador de todo, comencé a entender la distancia de Sara, su renuencia a hablar sobre dinero, su comentario extraño sobre políticas familiares. Ella no era parte de la conspiración contra mí. Ella era otra víctima. Mónica y Ricardo estaban controlando su acceso a su propio dinero, probablemente con condiciones y restricciones que la hacían sentir atrapada. Tal vez le dijeron que podía tener el dinero si limitaba su contacto conmigo. Tal vez la convencieron de que me estaba volviendo inestable y necesitaba ser manejada. Tal vez simplemente la convencieron de que sabían mejor, que su manera era la manera correcta. El alejamiento de Sara de mí no era rechazo, era coacción. Esta realización me dio esperanza, pero también me hizo más enojada de lo que había estado en mis 72 años. Habían manipulado mi relación con mi propia hija, usado dinero como arma para controlarnos y dividirnos. Habían convertido mi familia en una red de mentiras y agendas ocultas, pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. En una fría mañana de diciembre, mientras Mónica estaba en su clase de yoga y Ricardo estaba en su cita con el doctor sobre su medicamento para la presión, llamé a un número que había encontrado en línea. Una sociedad de ayuda legal que ayudaba a personas mayores con casos de abuso financiero. Sociedad de ayuda legal. Habla Patricia. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, dije, mi voz más firme de lo que había esperado. Creo que mi familia está tratando de robarme. Y necesito saber cuáles son mis opciones. Patricia fue paciente y amable mientras le expliqué mi situación. Hizo preguntas detalladas sobre los documentos que había encontrado, sobre los papeles de poder legal, sobre el fideicomiso que pertenecía a Sara. No sonó impactada o escéptica. Sonó como si hubiera escuchado historias como la mía antes. Señora Johnson, dijo cuando terminé. Lo que está describiendo es desafortunadamente más común de lo que la gente se da cuenta. El abuso financiero de personas mayores a menudo involucra a miembros de la familia, y a menudo es más complicado que robo directo. Lo que ha descubierto suena como un intento sistemático de controlar tanto a usted como a su hija a través de manipulación financiera. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto? Estoy viviendo en su casa. No tengo otro lugar a donde ir. Y no quiero destruir mi familia. Señora Johnson, necesito que entienda algo importante. Usted no está destruyendo su familia. Ellos ya hicieron eso al elegir decepción y manipulación sobre honestidad y amor. Lo que está haciendo es protegerse a sí misma y a su hija de más daño. Me explicó mis opciones. Podía reportar el acceso no autorizado a mis expedientes médicos.
Podía desafiar los documentos de poder legal que nunca había firmado. Podía ayudar a Sara a entender sus derechos al dinero del fideicomiso y otras cuentas. Lo más importante, dijo Patricia, es documentar todo y comenzar a tomar decisiones basadas en lo que es mejor para usted, no en lo que mantendrá a otras personas cómodas con sus mentiras. Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a Sara y le pedí que nos viéramos para un café. No en el departamento de Mónica, no en ningún lugar donde Ricardo o Mónica pudieran escuchar, sino en una fondita en la Roma, a medio camino entre su departamento y el mío. Sara se veía cansada cuando llegó, su uniforme de enfermera arrugado de un turno largo, ojeras bajo sus ojos que la hacían ver mayor de sus 43 años. Pero cuando me vio, su cara se iluminó con la misma sonrisa que había tenido de niña. Mamá, qué bueno verte. Siento como si hubiera pasado una eternidad. Ha pasado una eternidad, mi amor, y eso es mi culpa por no ser más persistente en mantener el contacto. Pedimos café y pie, sentándonos en una mesa junto a la ventana donde podíamos ver gente apurándose en la banqueta, todos envueltos contra el frío de diciembre. Sara, dije cuidadosamente, necesito preguntarte sobre algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Sin políticas familiares, sin complicaciones. Solo honestidad entre madre e hija. La sonrisa de Sara se desvaneció, reemplazada por esa mirada cautelosa que había visto tantas veces por teléfono. Mamá, por favor no me pongas en el medio de lo que sea que esté pasando entre tú y Mónica y papá. No estoy tratando de ponerte en el medio de nada. Estoy tratando de sacarte del medio de algo en lo que nunca debiste haber estado. Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotografías que había tomado. El documento estableciendo su fideicomiso, con las cantidades de dinero claramente visibles. Sara, ¿sabías que esto existía? Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Su cara se puso blanca, luego roja, luego blanca otra vez. Miró fijamente la pantalla del teléfono como si fuera una serpiente que podría morderla. Mamá, ¿de dónde sacaste esto? Eso no es importante ahora. Lo que es importante es que este es tu dinero, legal y legítimamente tuyo, y has estado luchando financieramente mientras se queda sin usar. ¿Por qué? Sara cerró los ojos y tomó una respiración profunda. Cuando los abrió, había lágrimas. Porque Mónica dijo que si tomaba el dinero, cortaría todo el apoyo para ti. Dijo que papá se estaba enfermando más y te estabas volviendo más dependiente, y si yo removía el barco demandando dinero que era técnicamente mío, no tendría opción más que pedirles a ambos que encontraran otro lugar donde vivir. Las piezas encajaron con claridad nauseabunda. Mónica había estado usándome como palanca contra Sara, y usando a Sara como justificación para controlarme. Había creado un triángulo de manipulación donde cada una de nosotras tenía miedo de hablar porque pensábamos que lastimaría a la otra. Sara, tu papá no se está enfermando más, y yo no me estoy volviendo más dependiente. Mónica nos ha estado mintiendo a todas. Le mostré más de las fotografías, la evidencia de la riqueza de Mónica, los registros de inversiones y propiedades, la prueba de que fácilmente podía apoyarnos a todas sin ningún estrés en sus finanzas. Nos ha estado manteniendo separadas y asustadas para que no comparáramos notas. Continué. Te ha hecho pensar que tenías que elegir entre tu seguridad financiera y mi vivienda, cuando la verdad es que podría proveer ambas sin siquiera notar el gasto. Sara miró fijamente los documentos, sus manos temblando mientras se desplazaba por imagen tras imagen de evidencia. Mamá, hay más, susurró. Cosas que no te he dicho porque tenía miedo de que te echaran. ¿Qué cosas? Mónica me ha estado haciendo dar reportes detallados sobre tu comportamiento. Dijo que estabas mostrando signos de demencia y necesitaban documentarlo para tu propia protección. Me hizo sentir como que te estaba ayudando diciéndole cuando parecías confundida o molesta. Los papeles de poder legal, los expedientes médicos, las notas sobre declive cognitivo. Todo estaba conectado. Una red de mentiras diseñada para atrapar tanto a mí como a Sara en la versión de nuestras vidas de Mónica. ¿Qué tipo de reportes? Pregunté, aunque temía la respuesta. Cada vez que me llamabas molesta por sentirte excluida de eventos familiares, cada vez que mencionabas sentir como que estaban guardando secretos,
cada vez que cuestionabas por qué las cosas se sentían diferentes. Mónica decía que estos eran signos de paranoia y de esa historia familiar de problemas de memoria. Historia familiar de problemas de memoria. Mi madre efectivamente había sufrido de demencia en sus años finales, pero eso había sido resultado de múltiples embolias, no alguna inevitabilidad genética. Sara, necesito que entiendas algo. Todo lo que he estado sintiendo, toda la confusión y sospecha y sensación de que algo no estaba bien, todo estaba justificado. No me estaba volviendo paranoica o delirante. Estaba reaccionando normalmente a que me mintieran y manipularan. Nos sentamos en esa fondita durante 3 horas, comparando notas, compartiendo historias, armando una línea de tiempo de decepción que se extendía meses, tal vez años. Cada llamada telefónica que había quedado sin respuesta, cada evento familiar del que había sido excluida, cada vez que me había sentido como que estaba perdiendo la cabeza, todo tenía explicaciones. Racionales, horribles explicaciones. Para cuando dejamos la fondita, teníamos un plan. Sara contactaría al banco sobre acceder a su fideicomiso. Yo me mudaría del departamento de Mónica y encontraría mi propio lugar, aunque fuera pequeño y humilde. Dejaríamos de permitir que Mónica y Ricardo controlaran nuestra relación entre nosotras. Pero primero, tenía que confrontarlos. No con acusaciones o enojo, sino con evidencia y consecuencias. Esperé hasta la siguiente noche, cuando estábamos todos juntos en la sala de Mónica. Mónica estaba leyendo una revista de bienes raíces, probablemente planeando su siguiente inversión en propiedades. Ricardo estaba viendo las noticias, o fingiendo hacerlo, mientras realmente se desplazaba por precios de acciones en su teléfono. Necesito hablar con ambos sobre algo importante, dije, poniendo mi teléfono en la mesa de centro. Mónica levantó la vista de su revista con interés moderado. Por supuesto, Elena. ¿Qué tienes en mente? Encontré la caja fuerte en tu closet. El cambio en el cuarto fue inmediato y eléctrico. La revista de Mónica se resbaló de sus manos. El teléfono de Ricardo se estrelló contra el piso. Por un momento, nadie habló. ¿Perdón?, dijo Mónica, pero su voz había perdido su calidez casual. La caja fuerte detrás de tus abrigos. La que tiene los documentos del fideicomiso de Sara. Los que tienen mis expedientes médicos y los papeles de poder legal que nunca firmé. Ricardo se inclinó hacia adelante en su silla, su cara enrojecida. Elena, ¿no tenías derecho? ¿A qué? ¿A descubrir que me han estado mintiendo durante meses? ¿A encontrar que le han estado negando a mi hija dinero que le pertenece mientras ella se mata trabajando tratando de proveer para sus nietos? Mónica se paró lentamente, su compostura deslizándose de vuelta en lugar como una máscara. Elena, creo que estás confundida sobre lo que encontraste. Estos son asuntos financieros complicados, y no creo que entiendas. Entiendo perfectamente. Levanté mi teléfono y les mostré la pantalla. Fotografías de estados de cuenta, documentos de fideicomiso, registros de inversión. Entiendo que Sara tiene cientos de miles de pesos sentados en cuentas a las que no puede acceder porque la han convencido de que ayudarse a sí misma me lastimaría a mí. Ese dinero viene con responsabilidades, comenzó Mónica. Viene con tu necesidad de controlar gente. Sara es una mujer adulta con hijos que mantener. Ese dinero es legalmente suyo. No tienes derecho a retenerlo por ninguna razón. Ricardo intentó un enfoque diferente. Elena, te estás molestando por nada. Somos familia. Nos ayudamos cuando podemos, pero hay límites. ¿Límites? Me reí, pero no había humor en ello. Mónica gasta más en un fin de semana en Valle de Bravo de lo que Sara gana en 3 meses. ¿Pero hay límites para ayudar a nuestra hija? Les mostré más fotografías. La evidencia de la riqueza de Mónica, las inversiones en propiedades, las ganancias de criptomonedas. Podrías resolver cada problema financiero que Sara haya tenido sin siquiera notar el gasto. Pero en lugar de eso, han estado jugando juegos, haciéndola elegir entre su seguridad y la mía, haciéndome sentir como una carga mientras planean hacerme declarar incompetente. El silencio que siguió fue espeso de tensión. Mónica y Ricardo se miraron, teniendo una de esas conversaciones sin palabras que las parejas casadas dominan durante décadas. Finalmente, Mónica habló. Elena, creo que estás teniendo algún tipo de episodio.
Forzar cajas fuertes. Hacer acusaciones salvajes sobre arreglos financieros perfectamente normales. ¿Acusaciones salvajes? Interrumpí. Tengo fotografías de documentos con tu firma autorizando la retención de los pagos del fideicomiso de Sara. Tengo copias de mis expedientes médicos que obtuviste ilegalmente. Tengo papeles de poder legal con firmas falsificadas. La compostura de Mónica se agrietó ligeramente. Esas no están falsificadas. Ricardo y yo simplemente estamos preparándonos para la posibilidad de que tal vez necesites ayuda manejando tus asuntos algún día. Es una precaución normal para alguien de tu edad. ¿Alguien de mi edad que está mostrando signos de paranoia y declive cognitivo? Según las notas que has estado guardando sobre mi comportamiento. Esta vez el silencio se extendió más. Ricardo se veía como si quisiera desaparecer en su silla. La cara de Mónica se había puesto muy pálida. Sara me dijo, continué, sobre los reportes que la hiciste darme, sobre cómo la convenciste de que ayudarme significaba observarme y documentar mi estado mental. Estábamos tratando de ayudar, estaban tratando de controlar. Me han estado usando como palanca contra Sara y usando a Sara como justificación para controlarme. Nos han mantenido separadas y asustadas para que no comparáramos notas y descubriéramos lo que estaban haciendo. Me paré, mis piernas más firmes de lo que habían estado en meses. Me voy. Mañana en la mañana me mudo de este departamento. Sara está accediendo a su fideicomiso y tomando control de su propia vida financiera. Y si alguna vez intentan manipular a cualquiera de nosotras otra vez, voy a llevar cada pieza de evidencia que he reunido a la policía, a servicios sociales, a quien sea que escuche. Mónica encontró su voz entonces, y era fría como viento de enero. No puedes probar nada de esto. Esos documentos son asuntos financieros privados, y tomar fotografías de ellos probablemente fue ilegal. Tal vez. Pero falsificar documentos de poder legal es definitivamente ilegal. Obtener expedientes médicos sin autorización es definitivamente ilegal. El abuso financiero de personas mayores es definitivamente ilegal. ¿Te gustaría comparar crímenes? Ricardo finalmente habló, su voz cansada y derrotada. Elena, por favor, podemos resolver esto. Somos familia. La familia no se miente por meses. La familia no se roba entre sí. La familia no trata de hacer declarar incompetente a los otros por el crimen de hacer preguntas. Levanté mi teléfono y me dirigí hacia el cuarto de huéspedes. Una cosa más, dije desde la puerta. He hablado con un abogado, Sara y yo ambas. Así que si algo me pasa, si tengo cualquier tipo de accidente, o si alguien trata de hacerme internar o declarar incompetente, hay gente que sabrá exactamente dónde buscar y qué preguntas hacer. Esa noche, empaqué todo lo que poseía en 2 maletas y una caja de cartón. No tomó mucho tiempo. Después de décadas de matrimonio, de construir una vida, de acumular los objetos y memorias que hacen de una casa un hogar, todo lo importante para mí cabía en un espacio lo suficientemente pequeño para cargar. Pero tal vez esa era su propia clase de libertad. A la mañana siguiente, llamé un taxi y dejé el departamento de Mónica por última vez. Ricardo trató de detenerme en la puerta, trató de convencerme de quedarme y resolver las cosas, pero había escuchado suficientes de sus palabras para toda una vida. Sara me recibió en un departamento pequeño en la Doctores, no lejos de donde habíamos vivido cuando ella estaba creciendo. Era diminuto, solo un estudio con una cocineta y un baño apenas lo suficientemente grande para voltearse, pero era mío. El contrato estaba a mi nombre, la llave estaba en mi mano, y nadie podía usarlo para controlarme a mí o a alguien que amara. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Sara, viendo alrededor las paredes desnudas y la ventana única que daba a un callejón en lugar del bosque de Chapultepec. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Esa tarde, Sara llamó al banco sobre su fideicomiso. Tomó varias horas de llamadas telefónicas, revisión de documentos y consultas legales, pero para la noche, tenía acceso a cuentas que nunca supo que podía tocar. «Mamá», me dijo, llamándome desde su departamento, su voz espesa de emoción. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que me fui a dormir sin preocuparme por dinero? ¿Cuánto tiempo? No puedo recordar. Literalmente no puedo recordar la última vez que me sentí financieramente segura. En una semana,
Sara había pagado las deudas de su tarjeta de crédito, se puso al corriente con sus préstamos estudiantiles y puso depósitos en un departamento más grande en un barrio más seguro. Compró chamarras de invierno para los niños. Programó revisiones dentales que había estado posponiendo. Incluso se tomó un fin de semana libre del trabajo por primera vez en 2 años. La transformación no fue solo financiera. El estrés constante que la había estado agobiando durante años se levantó como niebla bajo el sol. Se reía más, sonreía más. Tenía energía para cosas más allá de la supervivencia. Pero el cambio más importante fue en nuestra relación. Sin la manipulación de Mónica manteniéndonos separadas, comenzamos a hablar todos los días. No sobre dinero o problemas o políticas familiares, sino sobre la vida, sobre libros y películas y los sueños de Sara para el futuro, sobre los proyectos escolares de los niños y mi nuevo interés en la pintura de acuarelas. Éramos madre e hija otra vez, no víctimas en el juego de poder de alguien más. Ricardo llamó varias veces en esas primeras semanas, tratando de convencerme de regresar, tratando de minimizar lo que había pasado. Mónica se siente terrible sobre el malentendido, dijo en un mensaje. Quiere arreglar las cosas. Pero no había malentendido. Solo había elección. Mónica y Ricardo habían elegido decepción sobre honestidad, control sobre amor, manipulación sobre confianza. Habían hecho esas elecciones una y otra vez, durante meses o tal vez años. No podía elegir olvidar eso, pero podía elegir qué hacer con el conocimiento. Elegí paz. Mi pequeño departamento estudio se convirtió en un santuario. Pinté las paredes de amarillo pálido, el color de la luz del sol matutina. Compré plantas para el alféizar de la ventana, una silla cómoda para leer, una mesa pequeña donde comía comidas que había elegido y cocinado para mí misma. Por primera vez en más de 1 año, me sentía como que estaba viviendo en mi propio espacio otra vez, tomando mis propias decisiones, respondiéndole solo a mí misma. La libertad era embriagante. Podía cenar a las 9 de la noche si quería, o a las 5, o para nada. Podía ver películas viejas en mi tablet, o leer novelas de misterio, o sentarme silenciosamente escuchando los sonidos de la ciudad. Podía tomar baños largos en mi baño diminuto, sin preocuparme de que alguien necesitara el espacio. Podía invitar a Sara y los niños sin pedir permiso o revisar horarios. Mi salud también mejoró. La tensión constante que había estado viviendo en mis hombros durante meses comenzó a aliviarse. Dormí mejor, más profundo, sin los sueños ansiosos que habían estado atormentando mis noches. Mi dolor de artritis no desapareció, pero se volvió manejable otra vez. Probablemente porque no estaba cargando el peso adicional del estrés emocional. 3 meses después de dejar el departamento de Mónica, hice algo que no había hecho en décadas. Tomé un viaje. No era nada elaborado o caro. Solo un fin de semana en Puebla para visitar a una vieja amiga con quien había perdido el contacto años antes. Pero el acto de empacar una maleta pequeña, comprar un boleto de autobús e ir a algún lugar simplemente porque quería, se sintió revolucionario. Mi amiga Marta me recibió como si no hubiera pasado tiempo. Pasamos 2 días caminando por la ciudad, visitando museos, compartiendo comidas y hablando de todo y nada. Marta escuchó mi historia sin juzgar, ofreciendo apoyo sin tratar de arreglar algo o dar consejos que no había pedido. ¿Sabes lo que he aprendido?, dijo Marta mientras nos sentábamos en el zócalo, viendo a la gente pasear con sus perros y niños jugar en el parque. La familia no es solo sobre relaciones sanguíneas, es sobre gente que te ve, realmente te ve, y elige amar lo que ve. Mónica y Ricardo siguen siendo familia, dije, aunque las palabras se sintieron extrañas en mi boca. ¿Lo son? ¿Te ven, Elena? ¿Eligen amar lo que ven? ¿O aman la idea de ti que sirve sus propósitos? Era una pregunta que había estado evitando, pero la honestidad gentil de Marta la hizo imposible de ignorar. Mónica y Ricardo amaban tenerme alrededor cuando era útil, agradecida, manejable. Nunca habían amado las partes de mí que hacían preguntas, demandaban respeto, se rehúsaban a ser controladas. Eso no era amor, eso era posesión. De vuelta en la Ciudad de México, comencé a construir un tipo diferente de familia.
Estaba Sara y los niños, por supuesto, pero también nuevas conexiones. Otras mujeres en mi edificio que estaban viviendo solas y encontrando fuerza en la independencia. Voluntarios en el centro comunitario donde comencé a ayudar con clases de alfabetización. Gente en el centro del adulto mayor donde jugaba bridge los martes en la tarde. Una de esas compañeras de bridge, una mujer llamada Dolores que había enviudado 3 años antes, se volvió una amiga cercana. Dolores también había experimentado manipulación financiera de miembros de la familia, aunque en su caso fueron hijos adultos que habían tratado de convencerla de vender su casa y mudarse a un asilo para que pudieran manejar sus bienes. La parte más difícil, me dijo Dolores durante un café una tarde, no es la traición misma. Es aceptar que gente que amas es capaz de traicionarte. Ambas entendíamos ese dolor particular. El descubrimiento de que la confianza que habías dado libre y completamente había sido usada como arma contra ti. La realización de que tu propia generosidad, tu disposición a sacrificar por la familia, te había hecho vulnerable a su egoísmo. Pero también entendíamos algo más. Sobrevivir esa traición nos hizo más fuertes, no más débiles. Habíamos aprendido a poner límites, a confiar en nuestros instintos, a elegir relaciones basadas en respeto mutuo, en lugar de necesidad mutua. 6 meses después de que dejé el departamento de Mónica, Ricardo tuvo un infarto leve. No serio, según los doctores, pero suficiente para requerir una breve estancia hospitalaria y algunos cambios de estilo de vida. Mónica llamó para decirme, su voz cuidadosamente neutral. Pensé que deberías saber. Ha estado preguntando por ti. Parte de mí quería correr al hospital, jugar el papel de la esposa devota que perdona todo ante una crisis médica. Esa era la Elena de antes. La mujer que había pasado décadas priorizando la comodidad de otras personas sobre su propia dignidad. Pero la nueva Elena, la que había aprendido a valorarse a sí misma, tomó una decisión diferente. Le mandaré flores, le dije a Mónica, y mis mejores deseos para su recuperación. Eso es todo. Elena, es tu esposo. Es un hombre que participó en un plan para hacerme declarar incompetente para que él y su hermana pudieran controlar mis finanzas. Estar casada con él no borra ese hecho. Mónica se quedó silenciosa por un largo momento. Luego, ¿qué tomaría para que consideraras el perdón? Era una pregunta justa, y le di seria consideración antes de responder. Honestidad, dije finalmente. Honestidad completa y sin barniz sobre todo lo que pasó. Un reconocimiento de que lo que ambos hicieron estuvo mal, no solo complicado o malentendido, y acción concreta para hacer enmiendas, comenzando con una disculpa completa a Sara y un compromiso de nunca interferir con su acceso a su propio dinero otra vez. ¿Eso es todo? Mónica, esos son requerimientos enormes. La honestidad significaría admitir que han estado mintiendo durante meses. El reconocimiento significaría tomar responsabilidad en lugar de hacer excusas. Hacer enmiendas significaría renunciar al control por el que han estado peleando tan duro para mantener. Ya veo. No creo que veas, y ese es el problema. Todavía piensas que esto es sobre sentimientos heridos o drama familiar. No lo es. Es sobre respeto fundamental por la autonomía y dignidad de otras personas. Ricardo nunca llamó para pedir la honestidad que había solicitado. Nunca reconoció lo que había hecho o se disculpó con Sara. En lugar de eso, escuché a través de conocidos mutuos que él y Mónica le estaban diciendo a la gente que había tenido algún tipo de ruptura mental, que me había vuelto paranoica e inestable, que estaban desconsolados por mi comportamiento irracional. Dolió, pero no me sorprendió. La gente que construye sus vidas en mentiras raramente elige la verdad cuando se les da la oportunidad. Un año después de dejar el departamento de Mónica, recibí un sobre en el correo sin dirección de remitente. Adentro había un cheque por 15,000 pesos y una nota escrita a mano por Ricardo. Por las molestias. Esperamos que esto ayude. Miré fijamente ese cheque por mucho tiempo, tratando de entender qué representaba. ¿Una disculpa? ¿Un soborno? ¿Un último intento de control? Al final, decidí que no importaba lo que Ricardo pretendía que el dinero representara. Lo que importaba era lo que elegía hacer con él. Deposité el cheque y usé el dinero para llevar a Sara y los nietos en unas vacaciones de verdad. Una semana en Cancún,
quedándonos en un hotel bonito, comiendo en restaurantes, visitando parques temáticos y haciendo memorias que no tenían nada que ver con estrés financiero o manipulación familiar. En nuestra última noche, mientras nos sentábamos junto a la piscina del hotel viendo a los niños jugar en la parte poco profunda, Sara dijo algo que hizo que todo por lo que había pasado valiera la pena. Mamá, ¿sabes cuál ha sido la mejor parte de este viaje? ¿Cuál? Verte feliz. Realmente, genuinamente feliz. No te había visto así en años. Tenía razón. La ansiedad constante que había sido mi compañera por tanto tiempo se había ido, reemplazada por algo que casi había olvidado que existía. Satisfacción. No la felicidad maníaca de alguien tratando de convencerse de que todo está bien, sino la satisfacción firme y tranquila de alguien viviendo auténticamente. Tenía 73 años, viviendo en un departamento estudio en la Doctores, con una pequeña pensión del IMSS y sin familia más allá de mi hija y nietos. Por muchas medidas, mi vida se había encogido significativamente de lo que había sido cuando estaba casada y viviendo en el lujoso penthouse de Mónica en Polanco, pero nunca me había sentido más rica. Las relaciones que tenía ahora estaban construidas en verdad, no conveniencia. Las decisiones que tomaba estaban basadas en mis propios valores, no en mantener a otras personas cómodas con sus mentiras. La paz que sentía cada mañana cuando despertaba en mi espacio pequeño propio valía más que cualquier cantidad de lujo comprado al precio de mi dignidad. Han pasado 2 años desde que encontré esa caja fuerte en el closet de Mónica. 2 años desde que descubrí que la gente en quien más confiaba en el mundo había estado sistemáticamente traicionando esa confianza. 2 años desde que tomé la decisión más difícil y mejor de mi vida. Sara está prosperando. Está comprometida con un hombre bueno que adora a sus hijos y respeta su fuerza. Ha reducido sus horas de trabajo en el hospital y comenzó a tomar cursos universitarios en administración de atención médica. La preocupación constante que solía ensombrecer sus ojos ha sido reemplazada por esperanza y confianza. Los niños están creciendo conociendo a su abuela como alguien que eligió valor sobre comodidad, verdad sobre paz, dignidad sobre seguridad. Espero que algún día ese conocimiento les sirva bien. En cuanto a mí, estoy aprendiendo que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para descubrir que tu propia compañía es mejor que cualquier relación construida en mentiras. He comenzado a hacer voluntariado en una clínica de ayuda legal, ayudando a otros adultos mayores que están enfrentando abuso financiero de miembros de la familia. Es desgarrador qué tan común es mi historia. ¿Cuántas personas mayores están siendo manipuladas y controladas por las personas que deberían estar protegiéndolas? Pero también es esperanzador. Cada persona que encuentra el valor de documentar el abuso, de buscar ayuda, de elegir dignidad sobre falsa seguridad, es prueba de que la edad no tiene que significar impotencia. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de confrontar a Mónica y Ricardo, si me hubiera gustado encontrar una manera de manejar la situación sin destruir la familia. Mi respuesta siempre es la misma. Yo no destruí nada. Ellos lo destruyeron cuando eligieron decepción sobre honestidad, control sobre amor, manipulación sobre respeto. Yo simplemente dejé de fingir que la destrucción no había pasado. La familia que tenemos ahora, Sara, los niños y yo, junto con los amigos que se han vuelto familia elegida, es más pequeña que lo que teníamos antes, pero está construida en tierra sólida en lugar de arena movediza. Está construida en verdad en lugar de mentiras. Está construida en amor que no viene con condiciones o agendas ocultas. Eso no es destrucción. Eso es reconstrucción. Mientras me siento aquí en mi departamento amarillito, viendo hacia el callejón donde gatos a veces se asolean en el barandal del otro lado, pienso en la mujer que era hace 2 años, la mujer que tenía tanto miedo de estar sola que toleraba ser irrespetada, la mujer que estaba tan desesperada por mantener unida a su familia que ignoraba el hecho de que ya la habían roto. Siento compasión por esa mujer, pero no la extraño. La mujer que soy ahora conoce la diferencia entre ser querida y ser usada. Sabe que la soledad es diferente de la soledad,
que estar sola con integridad es mejor que estar rodeada de gente que te ve como un problema a manejar o un recurso a explotar. La mujer que soy ahora entiende que la familia no se trata de relaciones sanguíneas o documentos legales o historia compartida. Se trata de gente que te ve claramente y elige valorar lo que ve. Se trata de relaciones construidas en respeto mutuo en lugar de necesidad mutua. La mujer que soy ahora sabe que es posible amar a alguien y aún elegir protegerte de ellos, que el perdón no requiere olvido, que la sanación no requiere reconciliación, que la fuerza a veces se ve como caminar lejos en lugar de quedarse y pelear. He aprendido que el dinero es una herramienta, no una medida de valor, que el lujo no significa nada si viene al costo de tu dignidad, que la seguridad construida en el control de alguien más es realmente la posición más insegura de todas. Más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir una historia diferente para tu vida. Nunca es demasiado tarde para dejar de aceptar tratamiento que te disminuye. Nunca es demasiado tarde para descubrir que tu propia aprobación es más valiosa que la aceptación de cualquier otra persona. La caja fuerte detrás del closet de Mónica contenía más que estados de cuenta y documentos legales. Contenía la verdad sobre quiénes eran realmente estas personas debajo de sus máscaras de devoción familiar. Encontrarla fue doloroso, devastador, que cambió la vida. También fue liberador. Hoy, cuando despierto en mi espacio pequeño, hago mi propio café, elijo mi propio desayuno, planeo mi propio día según mis propias prioridades y deseos. No le respondo a nadie excepto a mí misma y a las personas que he elegido cuidar. Personas que también han elegido cuidarme. Hoy, cuando suena mi teléfono, usualmente es Sara llamando para compartir algo chistoso que dijo uno de los niños, o Dolores invitándome a probar un restaurante nuevo, o alguien de la clínica de ayuda legal preguntando si puedo ayudar a traducir documentos para un cliente que habla zapoteco. Nunca es alguien llamando para decirme lo que se supone que debo pensar, sentir o hacer. Nunca es alguien usando mi amor por ellos como arma contra mí. Nunca es alguien que me ve como un problema que resolver en lugar de una persona que valorar. Esa diferencia ha hecho toda la diferencia. Mientras el sol se pone sobre la Doctores, pintando mis paredes amarillas en tonos dorados y ámbar, levanto una copa de vino por la mujer que era y la mujer en que me he convertido. Por el valor que tomó abrir esa caja fuerte. Por la fuerza que tomó alejarme de gente que no podía amarme sin controlarme. Por la sabiduría que tomó construir una nueva vida en un cimiento de verdad en lugar de tratar de reconstruir la vieja sobre un cimiento de mentiras. ¿Alguna vez han sentido como que estaban perdiendo la cabeza solo para descubrir que realmente estaban viendo claramente por primera vez? ¿Alguna vez han amado a alguien tanto que se perdieron a sí mismos y luego tuvieron que elegir entre encontrarse y mantenerlos? Cuéntenme en los comentarios abajo. Compartan su historia, su lucha, su momento de claridad. Porque en algún lugar allá afuera hay alguien que necesita saber que no está loco, que no es desagradecido, que no está pidiendo demasiado cuando pide respeto básico y honestidad de la gente que ama. Si esta historia les resonó, si se sintió familiar de maneras que les apretó el pecho y les hizo llorar, por favor denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Me ayuda a continuar compartiendo estas historias, a continuar abriendo mi corazón, a continuar recordándonos a todos que merecemos mejor que conformarnos con relaciones que nos disminuyen. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para elegirse a ustedes mismos. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que siempre han merecido. Nunca es demasiado tarde para descubrir que su propia compañía, su propia verdad, su propio espacio pequeño lleno de cosas que han elegido, es mejor que cualquier lujo que viene con condiciones. La caja fuerte está abierta. La verdad está afuera. La elección, siempre y para siempre, es suya.